Nos encontramos una semana más justamente para desarrollar pues todas las actividades con las que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a adentrarnos justamente a algunos temas importantes en base a lo que habíamos visto en la clase anterior, un poquito coordinando también los conocimientos entre la sesión pasada y la sesión del día de hoy, ¿sí? Uno de los aspectos importantes, recuerden ustedes, es que los conocimientos son encadenados, es decir, siempre una temática o un tópico va a tener pues la relación directa con el otro, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes vayan asimilando también esos conocimientos. Recuerden cuando veíamos las civilizaciones antiguas, ahí había un conocimiento y un concepto que era civilización o, claro, la sociedad occidental o civilización occidental. Entonces, todo eso ha venido justamente recabando, ha sido un elemento fundamental de análisis, ¿sí? Entonces, con eso nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también recuerden que nosotros tenemos, pues, una visión integral y vamos por bloques, ¿sí? En esta ocasión nosotros, permítanme un ratito, solamente por acá. Ya, nosotros estamos con el bloque fundamental que es mestizaje y liberación, y lo que habíamos visto pues en su inicio era todo el establecimiento o la búsqueda de el entendimiento de estas culturas nativas de América, lo que trabajamos la clase anterior. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son instituciones de la conquista y también proceso de esclavitud y su herencia aquí en el continente americano y un poquito más apegándonos a lo que ha sido nuestro contexto, el Ecuador, ¿no? Entonces, en estos elementos nos vamos a centrar el día de hoy. Un poco si ustedes tienen preguntas, inquietudes con respecto a los mismos, pues les pido que vayan haciendo estas interrogantes. Y aquí concuerda con lo que mencionaba Luli también, lo que yo les digo siempre después de cada clase. Una vez que ustedes ya terminen la clase conmigo, estén estos conocimientos, hagan la práctica en el área de práctica en la plataforma de el centro, ¿sí? Si ustedes no lo hacen, pues justamente sus conocimientos no se van consolidando. Ya, aquí tenemos justamente la explicación, la parte de la acción, pero es fundamental que ustedes vayan consolidando estos conocimientos y vayan pues estableciéndolos en un modelo ya de aplicación a la evaluación, ¿sí? Muchos de estos, incluso a modo de elemento de comprensión, les he decir yo, esta es una pregunta que les van a tomar, esta es una pregunta que va a estar por ahí evaluada, entonces un poquito fundamental a que ustedes lo vayan estructurando, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando con eso, ¿sí? Permítanme un ratito, solamente les comparto por acá para que ustedes puedan ir viendo la presentación. Vamos a ver, estamos por acá. Estamos. Estamos ahí. Instituciones de la conquista. Vamos a arrancar con esto el día de hoy. Ya. A ver, chicos, permítanme un ratito. Solamente conecto el computador antes de que se me desconecte. Ya, 2 segunditos regalen. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a arrancar justamente con esta parte de la presentación. ¿Ya? Bien, vamos a analizar uno de los elementos más importantes que se habla dentro del proceso o del programa de evaluación que tiene establecido el EASES, ¿no? Es justamente una visión integral de conocimiento que debería tener el estudiante sobre una práctica, digámoslo así. Es muy difícil conceptualizarle como práctica, ya van a ver ustedes por qué, pero como institución, digamos, de este proceso de conquista a raíz justamente de la llegada de los españoles al continente americano, ¿sí? Bien,
Aquí viene justamente uno de los elementos con los cuales se va a trabajar. ¿Qué entendemos por instituciones de la conquista? ¿Cuáles serán estos elementos o qué nos da a entender a nosotros que son estos elementos de las instituciones de la conquista? Vamos a ver por acá, Pedro. Pedro Herrera está por aquí. Cuéntame, Pedro, ¿qué será justamente estos elementos de instituciones de la conquista? Cuéntame un poquito. Am, Tal vez podrá ser lo de, ¿cómo sería? A ver, las instituciones de la conquista. Tal vez sería de- ¿Cuáles serán? Por ahí más o menos, para irle viendo. Más o menos, ¿a qué nos suena esto de instituciones de la conquista? ¿Qué será esto de instituciones de la conquista? sinceramente, no me No, ok, no hay acuerdo, profe, problema. no me acuerdo. No hay Profe, problema, Pedrito. Aquí No me vamos a ver. acuerdo, no me acuerdo. Cuéntenme, ¿quién más estaba por aquí? profe, ¿pueden ser las iglesias? Ya, de cierto modo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué me dirías las iglesias? Cuéntame un poquito. Porque bueno, cuando se conquista algún lado, lo que yo he leído es que a las personas se les inculca sobre Jesús y esas cosas. Sí, fundamentalmente, ¿no? Cambia esa visión. Y ya vamos a ver cuál era también esta parte fundamental de los conquistadores. ¿Por qué establecieron un modelo así? Y claro, justamente la iglesia sí es parte y una de las instituciones de la conquista, pero nosotros lo vamos a ver un poquito desde el ámbito político, social y económico. Ya voy a hacer una mención también acerca de lo que menciona Amelia justamente con respecto a este tipo de institución, ¿no? Que es fundamental y es radical y lo vamos a estar tocando más adelante, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito en ese contexto. Primero, cuando hablamos de instituciones de la conquista, hagámonos una idea como instituciones que nosotros conocemos hoy en día. Puede ser la gobernación, puede ser el municipio, puede ser el palacio de gobierno, puede ser la judicatura. Son instituciones, incluso yendo a algo más familiar para nosotros, las instituciones educativas, ¿no? Organismos que se encarguen, pues, de elaborar o, digamos, de coordinar cierto trabajo en nombre de alguien más. Digamos, eso definiría como tal a una institución, ¿sí? En este caso, pues, todas las instituciones que he nombrado van a estar relacionadas o van a dedicar pues justamente su trabajo a la representación del gobierno. Es lo que hace una institución educativa, por ejemplo, representa al gobierno en su rol de pues garantizar la educación. La judicatura en su rol de garantizar las leyes y así sucesivamente todos los ámbitos o parámetros con los cuales podemos nosotros empezar a trabajar. En este caso, lo que nosotros vamos a ver son instituciones enmarcados en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Pues la conquista, exactamente siglo XV, ¿no? Y es en donde empieza todo un proceso ya nuevo de implementación de estructuras concernientes pues a los españoles específicamente. Cuando se habla de instituciones de la conquista se está hablando pues de los españoles estrictamente. ¿Ya? Vamos a ver entonces un poquito. ¿Cuáles fueron estas instituciones? Básicamente, estas instituciones se dividieron en dos grandes grupos y es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Por un lado, se empezaron a establecer, por ejemplo, de tinte o de corte español, netamente que era la corona, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y el Tribunal de la Inquisición. Por otro lado, estaba el Cabildo, la Real Audiencia, la Real Hacienda, los virreinatos, las gobernaciones y los corregimientos, ¿no? Bien, tenemos entonces un número amplio justamente de instituciones entre los cuales nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando.
Ojo, aquí es interesante cómo ustedes les van a evaluar en la parte del examen. A ustedes les van a plantear justamente modelos o esquemas de lo que consiste justamente cada uno de estos y cómo se va a ir desarrollando. Por ejemplo, qué hacía la corona, cómo estaba estructurado el Consejo de Indias, qué hacía la Casa de Contratación, con qué se relacionaba el Tribunal de la Inquisición, por qué existían los cabildos, la Real Audiencia, qué objeto tenía, la Real Hacienda, los virreinatos, etcétera. Muchos de estos títulos incluso tuvimos o tuvo pues nuestro actual país, justamente Ecuador, ¿no? Entonces vamos a arrancar con eso, un poquito viendo y observando cuáles han sido los detalles para empezar a profundizar más todavía cuál ha sido esa realidad, ¿sí? Vamos a ver. ¿Por qué hablamos de instituciones coloniales? Cuando ya se alcanza la paz, justamente después del proceso de conquista, y nosotros empezamos a darnos cuenta de que, claro, hay un momento en la historia en la que los españoles llegan de una forma pacífica, luego empezará todo este proceso justamente de conquista, desarrollo, sí, que se va dando en los pueblos nativos de América. Empezará ya un momento en el que los españoles, por su gran peso militar y también pues sus estrategias que fueron llevando a cabo, se estableció ya un proceso de paz, es decir, los pueblos nativos de América ya no presentaban pues o un elemento de resistencia para los españoles, sino que por el contrario se iban presentando como elementos puntuales a los cuales se podía pues disponer de esa fuerza de trabajo o disponerse como si ellos fueran esclavos, ¿sí? Entonces, claro, ahí empieza ya la visión, digamos, de ese sentido en el cual ya no existe pues un elemento de resistencia, ¿no? Y en ese sentido, los pueblos nativoamericanos eran uno de estos. Entonces, alcanzada la paz, era imperativo otorgar un ordenamiento de la población. Claro, como ustedes saben, empieza el proceso de conquista y todo se desorganiza. Era un conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. Nosotros queriendo defender nuestro territorio y los españoles, pues, queriendo apropiarse justamente del mismo, ¿sí? Pero bueno, como sabemos, se desarrolla justamente la historia. Lastimosamente, los perdedores y los ganadores no cuentan la misma versión de la historia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los españoles, al hacerse vencedores justamente de este proceso, empieza una connotación ya mucho más fuerte de orden social. Eso quiere decir, ya no se respeta el antiguo orden que existía. Se toman ciertos aspectos, como yo les mencionaba, de la cultura inca, en el sentido de, pues, administración, de planificación, etcétera, pero no es el mismo. Ojo. Entonces, los españoles dicen, sí, ok, están bien ciertos aspectos, pero nosotros vamos a poner nuestro orden en el territorio. Como nosotros queramos, es como se van a ir ordenando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan ya a establecerse estas instituciones y claro, estas empiezan a establecer reglas, perdón, que también consideran la evolución de la sociedad y el desarrollo de nuevos e importantes actores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por las instituciones ya empieza a surgir y a estructurarse otra sociedad. Debido a que la mayoría, perdón, aquí me he comido una palabra, debido a que la mayoría de los nuevos territorios conquistados estaba bajo la jurisdicción hispana, las principales instituciones coloniales seguían estando en el viejo continente. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones base, las grandes instituciones, seguían encontrándose, por ejemplo, en Europa, en España específicamente, y desde ahí pues coordinaban toda la acción de la conquista hacia el pueblo o hacia el continente americano. Y es así como empieza ya a haber una figura diferente de estructuración del proceso de conquista. Vamos a ver entonces con qué empezamos. Fundamentalmente, si hablamos de una de las principales instituciones y cómo se va estructurando esta institución, tenemos que hablar de la corona. ¿Sí? La corona fue instituida en el reinado de los reyes católicos, como ustedes saben, los que propician y permiten el viaje de Colón hacia el continente americano, bajo un cetro común, la cual terminó de estructurarse como tal en el reinado de Felipe II. Ya vamos a ver cuando Felipe cae, qué es lo que sucede.
La corona, con el fin de proteger la libertad de acción tanto individual como colectiva de sus súbditos americanos, es decir, las libertades no de los indígenas, ojo, eso es importante, sino que de los súbditos americanos eran los españoles que vinieron acá a América y los hijos de españoles que nacieron aquí en el continente americano. Son dos grupos fundamentales de los cuales, pues, la corona privilegiará o asegurará pues los derechos, ¿sí? Entonces, o sus libertades también, como se los menciona, libertad de acción individual y colectiva de sus súbditos americanos, puso a disposición diversos medios para que pudieran hacerse oír por el rey y por sus representantes más cercanos, que eran virreyes y gobernadores. Por ahí también, acá, y este es un poquito una clave. Cuando ustedes vayan a responder una pregunta de la evaluación, fíjense bien qué es lo que les están pidiendo. Hay conceptos claves fundamentales que ya les dan la respuesta a ustedes. Por ejemplo, cuando hablan de virreyes, cuando hablan de gobernadores, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, estos elementos? Entonces, ya aquí, por ejemplo, la S o las S ya nos dan un sentido de que eran plurales, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, virreinatos, aquí también hay que hacer una división, las gobernaciones, que eran otros tipos de instituciones. Perdón, un ratito, ya, ahí estamos. Dice, entonces, justamente lo que hacía o lo que fomentaba la corona como una institución era establecer, pues, una forma de garantía de que se podía escuchar a los súbditos en el continente americano y que estos puedan vincularse o tener una relación directa con el rey. Claro, esto tenía una función importante, garantizar la ejecución del poder. Por ahí, si había algún rebelde, alguna sublevación, algún intento de independencia, entonces enseguida la corona pues conocía todos estos elementos destinados a sus fuerzas y apagaba estos levantamientos, ¿no? Claro, la corona se plantea como un establecimiento de garantías, de libertades, ¿no? Pero en realidad también cumplía otras funciones. A la cabeza de esta institución se encontraba, no podía ser alguien más que el rey, y la función principal era atender el bien de su comunidad, desde la cual emanaba su poder. Si todos los súbditos, todos, incluso hasta los que estaban en el continente americano, apoyaban justamente al rey para que se mantenga en el poder, para que pueda ejecutar el proceso de conquista, el proceso de colonización, el proceso de extracción de riquezas, etcétera, todo estaba bien porque no existía un elemento que contradiga esta lógica. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si es que alguien se iba en contra del rey? Obviamente sabemos que esta persona o este grupo de personas pues era eliminado, ¿sí? Entonces, claro, aquí en palabras bonitas, por ejemplo, se habla de que era atender, por ejemplo, el bien de su comunidad desde la cual emanaba su poder sin poder usarlo para su propio beneficio. Claro, esto siempre en papeles, tengan en cuenta, ¿no? Lo que hacía la corona también como organismo central era manejar al resto de organismos menores o otras instituciones que en aquel momento se estaban pues desarrollando, sí, tanto en el continente europeo como en el continente americano. Estos estaban al cargo del rey, pues, y todos dependían de la decisión del monarca. Es como así se va estructurando un sistema de jerarquías, ¿no? Se habla de un sistema de jerarquías cuando se va, pues, de una institución que está por sobre los demás y de ahí en un orden vertical, pues, se va trabajando. Perdón, ¿por dónde se fue? Ya, aquí está. En este sentido, entonces, el desarrollo de la corona o el planteamiento justamente que desarrollaba la corona era fundamental porque en este contexto iba a trabajarse o estructurarse una forma de reinado o gobierno, si ustedes quieren, tan puntual, tan estricto, tan estructurado, que pues garantizaría justamente el proceso de conquista, pero más de su explotación de los recursos aquí en el continente americano, casi sin fallas, ¿sí?
Esa era una de las características fundamentales. Como nosotros sabemos entonces, la corona estaba regida bajo el rey, bajo la figura del rey, y él era el que administraba todo, garantizaba las libertades de sus súbditos, los protegía justamente pues en torno a los derechos que ellos tenían y atendía pues las necesidades de su comunidad, ¿no? Porque, claro, el pueblo le daba el poder al rey, digamos en este sentido. Luego después vendrá a estructurarse ya un nuevo proceso de conquista, el cual se llamará el Consejo de Indias. Este es un organismo o el organismo más importante de la administración indiana, ¿no? Es decir, que hace referencia a América, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. No tenía una sede física, ¿sí? Sino que se trasladaba de un lugar a otro con el rey y su corte. Este consejo actuaba con el monarca y en algunas materias excepcionales actuaba solo. Hasta aquí un elemento importante. Vamos a irlo analizando. El Consejo de Indias, como ustedes saben, y por eso les digo, hay conceptos claves. Cuando hablamos de un consejo, es, mejor dicho, ¿para qué pedimos un consejo? Para asesorarnos, para obtener un conocimiento, para orientarnos un poco en ciertas acciones. Lo mismo se trataba pues en este sentido. El Consejo de Indias era una institución súper importante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma asesoraban al rey. Ojo, asesorar al rey no era cualquier cosa, sino que era una función sumamente importante. Entonces, asesoraban al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que asesoraban al rey en cada uno de los elementos de control del Estado. La ejecutiva, obviamente en las acciones que va a tomar el rey, la legislativa en las leyes y la judicial en el elemento normativo. ¿Esto qué quiere decir? En las leyes, no tanto como el cumplimiento, como es la legislativa, sino en las prohibiciones. Por ejemplo, había elementos, había impuestos, había aranceles, etcétera, ¿sí? Que, por ejemplo, son uno de los elementos radicales con los que se iría, pues, estableciendo todo este elemento del Consejo de Indias. No tenía una sede física, eso es importantísimo, funcionaba como un consejo, como un conjunto de personas, digamos, que permanecía al lado del rey y que, claro, lo que hacía era justamente, pues, aconsejar, brindar su asesoramiento en diferentes situaciones. Era casi parte de el séquito, digamos, sí, de la corona. Entonces, claro, cuando uno habla justamente del rey, no es que el rey anda solo, siempre tiene a personas atrás de ellos, ¿sí? Incluso hoy, en pleno siglo XXI, es muy normal ver esto. Claro, no es tan visible para nosotros, pero se ha visto. Ahora, ¿cuándo empieza esto? Se funda alrededor de 1524 por Carlos V. Como institución se formó poco a poco, no es que nació como tal y ya tuvo su poder completo, no, al contrario, como institución se fue formando poco a poco. Y a los reyes católicos, a Juan Rodríguez, y designa a los reyes católicos a Juan Rodríguez de Fonseca para estudiar los problemas de la colonización en las Indias con Cristóbal Colón. Entonces, aquí empieza ya una cuestión. ¿No pensaron ustedes que las instituciones de aquella época eran instituciones que no sabían lo que hacían o se formaban porque sí? Al contrario, el Consejo de Indias es una institución o llega a ser una institución importante porque va estructurando, sí, una forma de ver claramente las cosas. Digamos así, en otras palabras, era la presencia del rey en el sitio, en el lugar justamente donde ocurría todo. Entonces, por ejemplo, aquí, Juan Rodríguez de Fonseca representará a los reyes católicos y estudiará los problemas de la colonización de las Indias con Cristóbal Colón. Entonces, por ejemplo, estudiar todos estos problemas era cómo vamos a llegar, qué normativas tienen, cómo vamos a estructurar el gobierno, qué es lo que vamos a hacer. Es decir, es todo un conocimiento estructurado en torno justamente a la forma en la que se iba a implementar o a gobernar. ¿Sí? Al morir Fernando de Aragón, se hace cargo de la corona de Castilla en calidad de regente el cardenal Cisneros.
quien no tenía buenas relaciones con Rodríguez de Fonseca, de tal manera que lo separará de sus funciones y lo encargará a 2 miembros del Consejo de Castilla. Como ustedes ven, aquí hay una característica fundamental. El Consejo de Indias siempre está aliado ante las visiones de la Iglesia, lo que nos decía la compañera hace un ratito, ¿sí? La Iglesia como un elemento fundamental y también la parte justamente de el gobierno de la corona. Entonces, si es que el rey ya no estaba presente, obviamente la iglesia tomará la batuta como regente y planteará o organizará todo el gobierno para que venga el nuevo rey. Así se ha manejado, incluso se maneja hoy en día. Es una parte de las acciones fundamentales de esta institución. ¿Sí? Entonces, el Consejo de Indias lo que básicamente hace es asesorar pues al rey de turno, de la mano justamente con la iglesia, ya que es una de las instituciones más importantes de la época. La iglesia jugará un papel tan fundamental que empezará a estructurarse pues como un poder autónomo después, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir conversando, avanzando la presentación, ¿sí? Entonces, aquí el Consejo de Indias cubre un rol fundamental, ¿sí? Vamos a ver otro elemento, la casa de contratación. Ustedes pueden incluso guiarse por el hecho de que estos mismos nombres pues se iban estructurando de una forma muy curiosa, ¿no? Casa de contratación. Veamos de qué se trata un poquito. Esta casa de contratación se va a establecer en 1503 y el objetivo justamente de esta era que fomentaba y regulaba pues el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo, ¿sí? Aquí hay un elemento importante, ¿sí? ¿Por qué le llaman casa de contratación? Porque será uno de los elementos, como nosotros hablar hoy en día, de tal vez el Ministerio de Relaciones Exteriores, digámoslo así, ¿ya? Era el organismo encargado que iba a, pues, precautelar justamente la relación o el fomento que iba a existir entre la nación existente o el imperio, que era el imperio español, y las nuevas tierras, que eran justamente, pues, las colonias españolas en América, que era el continente americano, ¿sí? Como bien lo menciona aquí, fomenta y regula dos cosas importantes, comercio y navegación con el Nuevo Mundo, ¿sí? Fomentar y regular. ¿Esto qué quiere decir? Dos palabras importantes. Por un lado, esta casa de contratación lo que hacía es que, o buscaba, que existan más viajes de navegación que vayan al continente americano. Con eso garantizaban la conquista. Y por otro lado, también regulaban el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron justamente cuando empiezan el proceso de extracción. Recordarán ustedes que Colón no llega al continente americano con este espíritu de guerra, no. Ellos empezaron como rutas comerciales, era fundamentalmente lo que querían hacer. Pero claro, se topan con una tierra sumamente nueva, se topan, claro, con un continente que creían que era las Indias, pero no lo era. Entonces, ya cuando se dan cuenta que pueden colonizar, pueden conquistar, se empieza la parte de el comercio. ¿Y qué se comerciaba? Especias, materia prima, madera, etcétera. Incluso animales también pues eran comerciados, ¿no? Su denominación oficial era Casa y Audiencia de Indias, ¿no? Que era justamente lo que se hacía. Digamos aquí, el nombre con el que pasó la historia, la Casa de Contratación. Esta Casa de Contratación, digamos, era el primer organismo internacional, ¿sí? Visto desde el punto de vista administrativo que tenía la corona española, ¿sí? Ellos, al encargarse justamente de fomentar el comercio y la navegación, tenían pues en sus manos la responsabilidad de precautelar también todo el comercio o toda la base económica que iba a tener el imperio español. El cabildo. Aquí ya vamos entrando un poquito más a la cuestión justamente organizativa, ¿sí? El cabildo, incluso hoy en día, pues cuando mencionamos cabildo, nos estamos nosotros teniendo en consideración, o estamos nosotros teniendo en consideración
un elemento fundamental con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es este? Pues que regula, digamos, ya una parte justamente de un territorio. Eso es lo que hace un cabildo, que digamos, establece normas o elementos con los cuales debe manejarse esta parte de un territorio, ¿sí? Dependiendo, claro, obviamente a los deseos de la corona o del rey en este sentido, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de corona, estamos hablando también de una institución. Entonces, el cabildo era un organismo que regía directamente los asuntos administrativos de cada ciudad, ¿sí? Esto es fundamental. El organismo que regía directamente los asuntos administrativos de cada ciudad. Por eso lo que yo les mencionaba, era el que planteaba justamente las normas, todo lo que se iba a establecer de un espacio de tierra definido. Velaba por los intereses de la comunidad e intentaba resolver los problemas que afectaba en materia tan diversas como aseo, ornato, manejo de bienes públicos, etc. Un poco lo que sigue siendo la alcaldía hoy en día, ¿no? A la alcaldía, muchas veces cuando se le menciona, nosotros escucharemos en radio o noticias, se menciona y dice el cabildo, ¿sí? Cuando hablan de Guayaquil, mencionan al cabildo porteño. Cuando hablan, por ejemplo, de aquí la alcaldía de Cuenca, el cabildo austral, ¿sí? O si no, cuando se habla de la alcaldía de Quito, se le habla del cabildo capitalino, ¿no? Entonces, es un elemento o un nombre que viene desde el periodo de la conquista, en el cual se va estructurando, pues, una forma de organización del territorio. ¿Qué básicamente hacían ellos? Pues organizaban. Primero, velaban los intereses de la comunidad, que eso era algo fundamental. Ustedes dirán, pero velar los intereses de la comunidad es algo que se dice todavía. Sí, efectivamente, se sigue mencionando que estos, pues, son intereses, digamos, que deben estar previstos por todas las autoridades. Y claro, lo que intentaban hacer estos, o el objetivo fundamental era resolver problemas, ¿no? En todo ámbito, ¿sí? Legal, jurídico, sí, pero aquí nos muestra, por ejemplo, elementos puntuales como el aseo, los adornos que tenía debería tener la ciudad o los que tenía, manejo de bienes públicos, etcétera. Y bienes públicos se entiende por todo, como las oficinas, como las calles, como los puentes, etcétera, en aquel momento sumamente importantes. Entonces, eh, lo que hacían estos era dictar normas para una buena convivencia y reglaba los precios de algunos productos de primera necesidad, fundamentalmente como el pan, ¿sí? Ustedes entenderán que para la época no podíamos pedir una variedad inmensa de bienes tampoco, sino que eran los primeros y más fundamentales. ¿Cuál era uno de estos? El pan, ¿no? Entonces, ¿quién organizaba o regulaba el precio de estos productos? ¿Quién hacía justamente las normas de convivencia, etcétera? El cabildo, ¿sí? Dice, representaban el parecer de los ciudadanos ante el rey, es decir, el cabildo tenía un elemento de representación también. Lo que los ciudadanos querían comunicar o expresar al rey, justamente tenía que pasar por el cabildo. Digamos que era la fuente. Como hoy en día nosotros también hacemos cualquier trámite, ¿no? Vamos a la alcaldía y no es que nos vamos con el alcalde directamente, no, sino que lo que nosotros hacemos es presentamos, pedimos audiencia, pasamos primero por la sala de prensa, luego nos remiten al de Relaciones Públicas y finalmente estamos con el alcalde. Lo mismo pasaba aquí, en aquella época, tal vez es algo que se ha heredado de institución a institución, ¿no? Entonces, había justamente, era como un medio con el cual pues nosotros podemos ir teniendo una relación directa con el rey, ¿sí? Si surgían controversias ante la implementación de alguna medida real, existía el derecho a súplica, ojo, súplica, no defensa, a través del cual se solicitaba al rey cambiar la disposición legal en cuestión, ¿sí? Esto también lo hacía el cabildo. Si algo le parecía a la comunidad que no estaba bien o era muy exagerado o muy fuerte o muy abusivo, pues se presentaba eh, derecho a súplica, le llaman ellos. Yo le diría, pues un derecho a la queja,
un poquito para irlo entendiendo, en el cual ellos pues podían manifestar su malestar y se podía pedir que se cambie justamente este elemento, ¿sí? Como ente regulador del Cabildo, sí administraba los terrenos fiscales, es decir, autorizando uso comercial de algunos terrenos, lo mismo que hace hoy en día la alcaldía, y eran dueños del mercado, el matadero y los basurales, lo mismo que hace hoy en día la alcaldía, ¿no? Si nosotros vemos en toda ciudad, ellos administran pues y es de uso justamente público, pero bajo la administración del cabildo, sí, los mercados, los mataderos y los basurales, ¿no? O los centros de reciclaje, sí, que están, o los rellenos sanitarios que les llaman también. También velaban por el funcionamiento de la cárcel pública, otra cosa también que hace aquí, sí, la seguridad local y la mantención del orden público. Un poco básicamente es la figura de la alcaldía actualmente, sí, es básicamente eso en lo que funcionaba el cabildo. Y les funcionó muy bien en aquella época. ¿Por qué? Porque así ellos podían mantener el control incluso de las pequeñas comunidades que se fueron asentando. O sea, ante una comunidad, el cabildo lo que hacía pues era instaurar un orden y mantener una directa relación con el rey, ¿sí? Luego tenemos la Real Audiencia. Esto nos compete mucho a nosotros y nos hace un poquito pensar cómo nosotros llegamos a estructurarnos como un elemento importantísimo con el cual nosotros vamos a estar trabajando, que era la Real Audiencia. Sí, nosotros, de hecho, el Ecuador pasó a ser también Real Audiencia en algún momento. Su objetivo era velar por el cumplimiento y la interpretación de las leyes. Era, digámoslo así, como el elemento legal o el brazo legal del rey aquí en América. Sin embargo, tras la promulgación de las leyes de 1542 y 154, perdón, 1542 y 1544, y me comí un trocito, un número, denominadas nuevas leyes, pudo involucrarse en asuntos de gobierno, ¿sí? Es decir, ya más la parte más política, no solamente la parte legal. En este sentido, ¿qué es lo que hacía? Fiscalizaba la labor ejercida por gobernadores y de paso les restaba poder, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía la Real Audiencia? Que era un organismo supremo incluso sobre los gobernadores. Y claro, ellos tenían la potestad, pues, de establecer, vincular y ver cómo se iba estructurando, o cómo se iba dando todo el proceso de conquista y claro, involucraba o establecía puntualmente las normas con las que se iban a ir desarrollando todos estos procesos, ¿sí? Entonces, fiscalizar, que quiere decir no otra cosa que controlar, tenía pues o era parte de la potestad de la Real Audiencia, ¿sí? Entonces, aquí las reales audiencias estaban integradas por un presidente que podía ser el virrey, los oidores o jueces, los relatores y un fiscal. Era un cuerpo más o menos de lo que hoy incluso conocemos y muchos de estos se dedican pues, o muchas de estas figuras están relacionadas a la parte legal fundamental. Sí, también formaban parte de ellas otros funcionarios con menores responsabilidades, como el teniente del gran canciller, el alguacil mayor, los escribanos, receptores y procuradores. Sí, muchas de estas figuras se establecen incluso en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, de estas instituciones, lo que estamos haciendo, a lo que estamos haciendo referencia es justamente a toda una estructura administrativa que en aquel momento se iba desarrollando, ¿sí? Que tenían pues desde la figura del virrey, ¿no? Hasta el gobernador, oidor, ¿sí? Luego vendría teniente, gran canciller, alguacil, escribanos, receptores y procuradores. Es decir, todo un conjunto administrativo para establecer un orden o un elemento con el cual se va a ir trabajando en territorio. Sí, recuerden que estas instituciones, exceptuando la corona, ya estaban o trabajaban directamente en los territorios. Sí, los fallos de la Real Audiencia eran casi inapelables. La mayoría de los procesos era finiquitada en esta instancia. Solo los de mayor importancia y controversia eran presentados ante el Consejo de Indias, lo que veíamos el anterior, ¿no? Está un poquito en jerarquía incluso.
Entonces, la Real Audiencia tenía un poder enorme. Nosotros al llegar a ser una Real Audiencia, la Real Audiencia de Quito, era pues uno de los organismos rectores que iba vinculando o estableciendo pues una dinámica en la cual se fue estructurando todo un orden administrativo que debajo de él pues tuvo a varias personas a su cargo, ¿no? Muy importante justamente eso. Luego vendrá la Real Hacienda. ¿Qué era esto de la Real Hacienda? Este organismo se encontraba bajo la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, y su principal función fue recibir o percibir el dinero llegado a las arcas reales de las colonias y administrarlo adecuadamente. Aquí un poco empezamos nosotros a darnos cuenta cómo se va estructurando todo este proceso. ¿Qué es lo que sucede? La Real Hacienda, sí, en otros países como en México, por ejemplo, sigue existiendo la institución que se llama Hacienda, ¿no? Que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos hoy en día, pues, la parte de las finanzas en un estado, ¿no? Nosotros vería ser el Ministerio de Economía y Finanzas con su brazo ejecutor, que es el SRI, por ejemplo, que vendría a ser un poco la similitud de lo que hacía la Real Hacienda. ¿Qué es lo que ellos hacían? Justamente percibir el dinero de estas arcas reales coloniales y administrarlo adecuadamente. ¿Ya? Regálenme un segundito, chicos, nada más. Sí, solamente conecto algo por acá. Ahora sí, chicos, perdón. Si no está un poquito de lluvia, está haciendo un poco de interferencia en la señal. Pues, como les decía, justamente la Real Hacienda sería lo que hoy conocemos como servicio de administración o servicio de rentas también, ¿no? Que lo que hace, pues, era administrar ese dinero y ejecutarlo o administrarlo adecuadamente. Sus principales funcionarios eran los tesoreros, contadores y los revisores, ¿sí? Estos revisores eran importantes porque iban viendo la figura justamente de que todo se vaya llevando a cabo, es decir, que se vaya revisando puntualmente cada acción que se iba desarrollando. Estos dependían de la Real Audiencia. Como decía, va un poquito en jerarquía estos elementos, o mejor dicho, la jerarquía es el sentido principal de cómo se va. Tenemos a la corona en la punta, venía ya todas las instituciones, estamos aquí en la Real Hacienda, ¿sí? Y debían rendir fianza y presentar un inventario acerca de todas sus posesiones para así evitar un enriquecimiento indebido, ¿no? Este es como un aspecto fundamental con el cual se va a trabajar. De cierta forma, aquí está presente todo el elemento de impuestos financiero, pero también legal. ¿Por qué? Porque estos elementos que trabajaban dentro de la Real Hacienda administraban conjuntamente todo. Claro, debían rendirles explicaciones a los organismos superiores, pero este era un organismo de vital importancia en aquella época. Un ratito, ya. Luego de esto tendremos a los virreinatos, ¿sí? Que también fuimos parte de un virreinato nosotros. La división territorial creada por Carlos I en 1542, la cual estaba a la cabeza del virrey, representante más directo del rey, más alto funcionario en América y tenía la facultad de resolver diversos asuntos como propio monarca, tenía los títulos de gobernador, capitán general en su distrito y era el presidente de la Real Audiencia, ¿sí? El virrey, como ya veíamos con la Real Audiencia, debía haber una cabeza, debía haber alguien que los represente en el continente americano. Y esta persona que le iba a representar, y como dice, tenía valor pleno, tanto como la figura del rey, ojo, tanto como la figura del rey, pues resolvía los problemas que se iban dando. Digamos que el virrey era la autoridad máxima en aquel contexto, ¿sí? Y pues claro, se fue desarrollando de una forma tan puntual que se fue estructurando de una forma precisa, digamos, la presentación. Aquí hay una característica importante. Los reyes jamás, de los jamases, arriesgarían justamente el control de las tierras que poseían. Por eso es que surge la figura del virrey, una persona de tal confianza para el rey, aliado a muerte justamente de él,
Y claro, lo que haría él nunca se iría en contra de la figura del rey, sino que por el contrario, estaría establecido siempre en torno a los planes o a los elementos con los cuales se iba estructurando la corona, ¿sí? Dentro de sus atribuciones eran muchas. Como les digo, ya cuando nosotros nos menciona que sus facultades eran como las del rey mismo, nosotros podemos hacernos una idea más o menos de cuáles eran estas facultades, ¿sí? Administraba el virreinato, que era fundamental. Como capitán general dirigía al ejército, ¿sí? Y la escuadra y presidía la Real Audiencia, ¿sí? Le estaba encomendado desde España y de manera especial el velar por la protección de los indígenas, ¿sí? ¿Por qué protegían justamente a los indígenas? Porque se transformarían luego en una fuerza de trabajo fundamental para la corona española. Sin la fuerza de trabajo indígena no hubiese existido todo lo que fue el imperio español, ¿sí? El virrey cumplió una función importantísima para este elemento. Luego estarían las gobernaciones. Recuerden que yo les decía, el gobernador, gobernaciones, fíjense justamente en los plurales. Eso va a ser un éxito en la lectura de su evaluación. Estaban a cargo del gobernador, el cual poseía las mismas atribuciones del virrey, aunque dependía de este en ciertos aspectos. Como ven, lo que se trataba, justamente, aunque ustedes digan, pero era demasiado engorroso, de cierta forma sí, pero era una forma de administración que garantizaba el mantenimiento del poder. Supongamos que algo en aquel momento le pasaba al virrey. El gobernador, pues, asumía esas funciones hasta que el virrey o sea asignado un nuevo virrey, ¿sí? Entonces, en este sentido, su periodo al mando de la gobernación duraba 3 años, pero si venía directamente desde España podía ejercer el cargo durante 5 años. Luego había que cambiarlos, ¿no? Es un poquito lo que hoy hacen incluso los gobernadores también en territorio, ¿sí? Que ellos permanecen o establecen un elemento de gobernación hasta unos 5 años establecidos por la ley. A pesar de que el gobernador estaba bajo el virrey, podía entenderse directamente con el monarca si lo encontraba necesario. Ojo, aquí decía algunos aspectos dependía del virrey, no todos, ¿sí? El gobernador era también capitán general, ya que dirigía las fuerzas militares y era presidente de la Real Audiencia, la cual le servía de consejo de gobierno, ¿no? O sea, aquí hay elementos importantes. Se va formando una estructura y como vemos, el virrey fue importantísimo, fue desarrollando varios elementos fundamentales, pero también existió el gobernador, que de cierta forma fomentó, sí, la permanencia del poder en el territorio americano. Y lo que hacía, claro, era fundamental, era buscar cómo establecer toda esta organización de poder. Los gobernadores eran y cumplían funciones, como también estaban al mando del ejército, también cumplían funciones administrativas, y lo que hacían es tenían una dirección o una relación directa con el rey. Fíjense cómo esta relación directa pesa mucho. ¿Por qué? Tanto gobernadores, virreyes y demás representantes de las instituciones le comunicaban directamente. Un rey que conozca la realidad de sus territorios, pues los mantenía bajo control. Esa es una premisa fundamental. Luego vendrán los corregimientos, ¿sí? Estos eran divisiones del territorio que comprendían una ciudad y su distrito, también son llamados partidos, ¿sí? En Chile existieron, por ejemplo, 11 corregimientos, ¿sí? Que era una de las ciudades en las cuales los españoles, pues, desarrollaron mucho estos elementos. Los corregidores fueron elegidos por los gobernadores. Esto ya no era una decisión directa del rey. Su permanencia en el cargo era de 1 año, aunque algunos lo ejercieron hasta 5 años. Sus funciones eran presidir el cabildo, sí, como saben ustedes, ¿quién estaba a cargo del cabildo? El corregidor, sí, pero sin derecho a voto, es decir, solo lo administraban y presidían, ¿sí? Ellos ejercían justicia por causas criminales, vigilaban el trato que se les daba a los indígenas y fiscalizaban la forma en la que los encomenderos cumplían las ordenanzas. Ese es uno de los elementos fundamentales. Los encomenderos, como tal, la encomienda algunos lo catalogan como institución, otros no. Lo que yo les puedo comentar acerca de la encomienda es que fue un sistema más que todo.
muy importante en la época de la conquista porque representaba la voluntad del rey en tareas específicas. Es decir, se encomendaba ciertas acciones o ciertos establecimientos y que estos, claro, tenían una directa relación con estas instituciones establecidas. Entonces, los encomenderos eran muy importantes y el sistema de encomienda también fue muy importante porque permitió la garantía de muchas cosas aquí en el continente americano, ¿sí? Dentro de su título tenían el cargo de justicia mayor y jefe militar dentro de su jurisdicción. Como jefe militar se le concedió la designación de capitán y luego de teniente del capitán general. Sí, cargos militares que obviamente para la época eran muy necesarios porque como ustedes saben, pues estaban en pleno proceso de lo que decíamos, para qué sirvieron todas estas instituciones, para establecer orden dentro de las colonias americanas. Los corregidores justamente eran como este último brazo, lo más pequeño de el gobierno o de la forma de gobierno español aquí en el continente. Ellos, claro, tenían sus beneficios, pero también, o más que todo, se enfocaban en hacer cumplir la ley en elementos puntuales, como dicen acá, causas criminales, vigilaban el trato que se les daba a los indígenas y fiscalizaban la forma en que los encomenderos cumplían las ordenanzas. Sí, esto era como un elemento central, muy importante porque de estos elementos nosotros podemos sacar varias conclusiones con las cuales podríamos ir trabajando. ¿Sí? Entonces, estas son las instituciones más importantes dentro del proceso de conquista. Surge justamente un elemento fundamental que es la visión de conquista implementada ya o estructurada de una forma tal en la cual se va desarrollando todo un proceso de adquisición de nuevos territorios y que se va accediendo a los mismos, pues en base justamente a establecer una visión más amplia de lo que fue esto. Por ahí, no recuerdo quién era, no era Helen, aquí estaba María, no era María Paz tampoco. Nos comentaba que, claro, la religión o la iglesia también era una institución importante. Sí, desde el punto de vista ideológico, la religión fue fundamental, porque hay un aspecto fundamental dentro de la conquista. Cuando viene el proceso de conquista, no solo basta con cambiar las autoridades, ojo, mucho cuidado, sino que también tiene que cambiar la ideología, cambiar su forma de creencia para que puedan ser más fáciles, obviamente, de conquistar y que consideren que lo que se está estableciendo es pues la nueva realidad. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo cómo se va estructurando y se va desarrollando todos estos elementos de la conquista, ¿sí? Eso es fundamental para irlo entendiendo e irlo desarrollando en torno a estos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Una vez que nosotros hemos observado todos estos elementos y con los cuales nosotros vamos a irlos trabajando, ¿sí? Lo que vamos a hacer un poquito es establecer o asimilar, ¿sí? ¿Cuáles son los principales o las principales características de una de las instituciones que ustedes escojan? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a escoger una de las instituciones que más les haya llamado la atención, indistintamente de todas. Es la corona, es el virreinato, es la gobernación, es, no sé, la parte del cabildo, sí, puede ser por ahí. Y que le pongan ustedes las características fundamentales. ¿Por qué consideran que era importante justamente el desarrollo de estos elementos? ¿Sí? Y eso nosotros vamos a ponernos a estructurar y vamos a ver cómo se va desarrollando esta parte de del trabajo que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es justamente asignarles a ustedes aleatoriamente en equipos de 3 personas para que ustedes puedan ir estableciendo este trabajo. Escojan una institución de la conquista y plantéenle características importantes en torno a la función que cumplía. Entonces, ustedes van explicando las características y la función que tenía en aquel momento. Esto va a ser fundamental para que ustedes vayan cimentando el trabajo. Como ustedes saben, siempre vamos haciendo. Tras la explicación, hay un elemento de trabajo, ¿ya? Con eso vamos a estar desarrollando nosotros, ¿sí? Ya les he organizado aleatoriamente para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Vamos ingresando a los equipos y vamos desarrollándolo. Tenemos hasta las 4:10 o 12 para realizar el trabajo y luego yo
perdón, hasta las 5:12 para yo traerles de nuevo acá a la sala principal. ¿Ok? Vamos ahí. Vayan ingresando, por favor. Vamos, Helen, Juan, vayan ingresando. Renata también está por aquí. Vayan ingresando, por favor. Pedro, Evelyn, vayan ingresando a las salas, por favor. Eso. Vamos por acá. Juan también. Pedro, vayan ingresando, por favor. Helen. Ahí está Helen por allá. Juan, vamos ingresando. Pedro, vayan ingresando, por favor. Ahí está Pedro. ¿Qué tal, Pedrito? Vamos ingresando, por favor. Sí, ya Sí, te profe, asigno. es que sí, es eso, porque como se me salió, no sé qué Ujú. fue lo que pasó, como que se me salió y no, que me dejó entrar. Ya, perfecto, no hay problema. Ahorita mismo te asigno, ya. Ingresa nomás con Ya, cualquiera de profe, las dos gracias. Ya, cuentas. No te preocupes, ingresa ya, nomás. ya.
Ok, chicos, vamos por acá. Vemos un ratito, ya van también integrándose los compañeros. Vamos a ver un ratito. Bien, vamos a ver un segundito más. Listo, chicos. Retornamos entonces por acá. Aquí está María Paz también. Ok, chicos, vamos entonces a continuar justamente con estos elementos. Sí, un poco ya hemos ido viendo de qué se trataba el proceso de las instituciones coloniales aquí en el continente americano, que si bien eran o cumplían una función de administración, representación, si se quiere, del rey aquí en sus colonias, eran organismos muy importantes que articulaban la función de los territorios y que lo que hacían pues era también precautelar o formar, digamos, estos elementos con los cuales se basaban o se orientaban pues las acciones en aquella época, ¿sí? Como vemos, había características importantes para cada uno y se mantenía un cierto elemento de jerarquía, que era lo fundamental en este contexto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo un poquito en esta ocasión, ahora en esta segunda parte, va a ser el proceso de esclavitud en el continente americano. ¿Por qué justamente se torna tan importante? Sí, porque es fundamental el contexto de la esclavitud aquí en el continente americano. Primero, porque la esclavitud será la fuerza de trabajo fundamental para los españoles y para levantar justamente todos los elementos o los procesos, tanto políticos, sociales, económicos, que se fueron desarrollando en la época. Se torna tan importante estos contextos y estos elementos porque la esclavitud, de cierta forma, garantizaría que todos los proyectos de los españoles en el continente americano y europeo se vayan llevando a cabo. No estaban ajenos, no eran independientes, sino que cada uno estaba interconectado, ¿sí? Cuando hablamos de esclavitud, nosotros estamos hablando de una situación en extremo difícil, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Primero, para adentrarnos, ¿qué entienden ustedes por esclavitud? ¿Cómo podríamos definir la esclavitud hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo nosotros tendríamos esta mirada de lo que es la esclavitud? Vamos a ver un poquito cómo ustedes lo van estructurando. ¿Ya? Helen, ayúdame tú. ¿Cuál sería una definición o cómo tú definirías lo que es la esclavitud en este contexto? Bueno, la esclavitud, podría decir, es el maltrato a una persona tal vez por su color, más antes lo hacían por el color de piel, por ser afrodescendientes. Les maltrataban en el sentido de que les pegaban, les dejaban sin comer, les encadenaban, eran vendidos como animales en vez como personas y tratados como las personas que son, ¿no? Y con el Ya. pasar del tiempo ya hubo derechos que los pudieron defender a ellos. Ya, interesante. La visión de la esclavitud conllevaba bastante violencia, pero no ha sido la respuesta en sentido integral, porque claro, hablábamos, por ejemplo, de la violencia por el color de piel, etcétera, que sí pudo estar vinculada, pero también podría caer en la parte del concepto de lo que sería el racismo, ¿no? Sí, pero no estamos yéndonos por ahí, aunque es parte fundamental y nos ha descrito muy bien Helen la parte de la situación del esclavo en esta situación. Pero ¿cómo más podríamos definir la esclavitud? ¿Qué sería en este contexto la esclavitud? Vamos a ver por acá. María Paz, vamos contigo. Explícame un poquito. Profe, yo, Sí, vamos ahí, es la justo María Paz. violación del derecho a la libertad de la persona. Profe, la Justo. violación del derecho a la libertad de la persona. Perfecto, muy bien. Claro, es violar el derecho de libertad justamente de las personas con una finalidad. ¿Cuál era esta finalidad que perseguían los españoles en aquella época para garantizar pues este proceso de esclavitud? Vamos a ver un poquito cómo se iba dando, cómo se iba estructurando. Bárbara, vamos contigo. ¿Cuál sería la finalidad de la esclavitud? ¿Por qué les esclavizaban a las personas? ¿Estamos por ahí, Bárbara?
Ahí estamos. Tal vez para aprovechar lo que hacían los esclavos, ¿Qué hacían los el esclavos? trabajo. Exacto. ¿Qué tipo de trabajo? Perdón que ahonde mucho, pero es crucial entender esa parte. ¿Por qué? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué dices, Bárbara? O alguien que le quiera ayudar a Bárbara. ¿Qué tipo de trabajo era este trabajo bajo la modalidad de esclavitud? Era trabajo pesado, tal vez, como sembrar, cargar, cosas así. Exacto. Justamente, muchas gracias, Helen. Era parte fundamental y esto les va a acercar muchísimo a lo que también se evalúa, es cómo caracterizar la esclavitud. Claro, la esclavitud caracterizará por ser, primero, una privación de libertad, como nos decía María Paz en este contexto, que viola justamente todos los derechos en una situación de maltrato, como bien lo decía Helen también, y que, claro, se tornó en una situación de un trabajo tan forzado, tan difícil, tan agobiante, que en un momento determinado empieza pues a estructurarse ya una forma de ver tan difícil la situación en la que, bueno, decían, nosotros no podemos trabajar, se está, nos quita fuerzas justamente para esto, y lo que le pensarán los españoles es, "Bien, empleemos mano de obra esclava". Y ahí es en donde va a entrar justamente la figura de la esclavitud en este contexto, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar nosotros analizando un poquito cómo se ha ido dando y qué es lo que se ha ido estructurando en el contexto de la esclavitud, ¿sí? Permítanme, les comparto pantalla. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, ahí estamos. Ok, vamos a ver, la esclavitud colonial y su herencia. Fundamentalmente nosotros tenemos un montón de elementos que podemos nosotros ir avisorando desde el proceso de esclavitud. El proceso de esclavitud es un elemento fundamental porque se irá estructurando en torno a la privación de la libertad. Sí, recaemos sobre lo que nos decía María Paz, privar de la libertad, ¿no? Ciertos elementos. Y claro, eran individuos importantes los que se iban a esclavizar, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, no quiero adelantarles mucho, sino para irles explicando parte a parte cómo se va estructurando esto, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la esclavitud colonial, este tipo de esclavitud que se fue organizando y estructurando de esta forma, y la herencia que fue dejando en el continente americano. Bien, el comienzo de la esclavitud. Nosotros hablamos mucho, muchísimo, de pueblos indígenas en las presentaciones anteriores, digámoslo así. Pero comúnmente cuando nosotros hablamos de esclavos, hablamos también de personas de color, afrodescendientes, afroamericanos, ¿sí? O africanos en ese sentido, ¿sí? Personas negras, justamente que eran destinadas pues a el proceso de esclavitud, arbitrariamente y privándolas de su libertad. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que muchos pueblos indígenas no se sometieron a los españoles, sino después de ser militarmente derrotados, incluso quienes aceptaron el dominio español, no pocos terminaron por sublevarse ante la explotación despiadada de que eran objeto. Es decir, aquí hay una realidad, los españoles no les trataban bien a los indígenas americanos y pues claro, con eso vino un proceso de, permítanme un ratito, de implementación de un sistema mucho más agresivo, es decir, emplear la fuerza ya para que ellos tengan un sistema de obediencia tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos indígenas cuando llegan los españoles no se van a dar por vencidos tan fácilmente, es decir, presentarán una resistencia clave para el entendimiento justamente de todo este proceso. Permítanme un ratito. Ya, ahí estamos. Entonces, los primeros indígenas fueron esclavizados sin fórmula de juicio, unos y otros en su condición de prisioneros de guerra a la usanza española.
Los conquistadores hicieron pues una esclavización generalizada entre los pueblos indígenas. Es decir, para los indígenas no importaba si es que era aliado o no el indígena con el que se estaba trabajando. No importaba si es que eran grandes militares de guerra, no importaba si eran grandes caciques, todos iban justamente a este proceso de esclavitud. Sí, ya vamos a ver que otros procesos también van ingresando por ahí. Pero empieza así este proceso. Y una vez dados esos pasos, y empezará a formularse como toda una estructura de esclavitud en torno a los mismos. El proceso en la historia. Después justamente de que sucede toda esta matanza que se da por parte de los españoles a los pueblos nativoamericanos, empieza pues la guerra de conquista, la esclavización y las enfermedades traídas. Los españoles decidieron quedarse imponiéndose una política de Estado de largo plazo, y más por razones económicas que por una actitud humanitaria. Es decir, cuando los españoles llegan aquí justamente y empiezan todo el proceso de esclavitud, no se quedan justamente por un fin de ayuda a las comunidades, no, para nada, sino que se quedan justamente con la visualización de un fin económico. Y esto es lo que le va a caracterizar a la esclavitud, que exista un fin económico para el cual yo privarle de la libertad a una persona y someterle a un trabajo tan forzado en el cual pues arriesgue su vida, ¿no? Entonces, en este sentido, se adoptaba una política de protección de la población indígena como mano de obra gratuita para las encomiendas. Aquí, uno de los aspectos importantes. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba en la presentación anterior, hace unos minutitos nada más, que el rey, el virrey y todos ellos cumplían una función importante porque ellos precautelaban el bienestar justamente de los indígenas? Y ya vemos por qué, porque el indígena iba a ser esclavizado, no iba a ser un elemento más de la sociedad, no, al contrario, el indígena iba a ser esclavizado y lo que pretendía justamente era tener un, aliciente, digámoslo así, de sus esclavizadores. Lastimosamente ese nunca llegó. Es decir, los esclavizadores jamás tuvieron, digamos, un elemento con el cual pues se iba a o se pretendía liberar, digamos, estos grupos sociales. Por el contrario, lo que mucho se hizo fue pues establecerse como eh, grupos, digámoslo así, con los cuales se podía trabajar y se iba direccionando ciertas acciones. Fundamentalmente aquí la encomienda, ¿no? Recordarán que el último que vimos nosotros, esta última figura también que les hablaba yo dentro de la parte de los corregidores, sí, era el encomendero, ¿no? El encomendero era, claro, el que venía con una directriz clara de lo que se debía hacer justamente desde la autoridad del rey, y él autorizaba u organizaba todos estos elementos, fundamentalmente pues trabajos forzados de extracción de metales preciosos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí había un elemento importante. Si es que la tierra no tuviera quien la trabajara, perdía todo su valor en perjuicio de encomenderos y de los intereses tributarios de la corona. ¿Qué quiere decir esta parte? Que los esclavos entraron o formaron o pasaron a formar parte de una mano de obra tan importante que le dio vida justamente a las tierras y a su producción. Sin la mano de obra esclava no hubiese sido esto posible. Pero claro, para nada estamos justificando la esclavitud, sino que por el contrario, estamos estableciendo un punto de análisis en la cual los esclavos eran pues una mano de obra tan importante que llegó a configurar o establecer pues todos los elementos con los cuales se trabaja en aquel momento. Por eso dice que era importante que se trabaje en valor en perjuicio de encomenderos y de los intereses tributarios de la corona. Establecidos estos puntos, era fundamental, pues, para el desarrollo de ellos dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, hay que tener un punto de vista fundamental con el cual se van a ir estructurando o se van a ir desarrollando, pues, todos estos procesos sociales, ¿sí? Entonces, claro,
¿Por qué les esclavizaron? Esto sería un poco la respuesta. Pues por obvias razones, porque se fue estableciendo un modelo de trabajo forzado que lo que buscaba era garantizar al encomendero su tarea, que era justamente la de realizar la voluntad del rey, y a su vez, pues, garantizar el pago de impuestos y tributos para el rey mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran sus bases? Aquí un poquito vamos a entender y vamos a hablarlos acerca de este contexto. La base justamente de la conquista empieza en la costa atlántica con su centro en el puerto de Cartagena, convirtiéndose en el principal puerto y centro de comercio esclavista de Sudamérica. Ojo, ¿por qué hablamos de su centro en el puerto de Cartagena? Porque aquí ingresará otro de los elementos importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de esclavitud. ¿Cuál es este elemento que nosotros estamos tomando en cuenta? Pues justamente, perdónenme, la parte de los esclavos que no eran de América, sino que venían justamente de otras partes, esencialmente de África. Lastimosamente, la gente de color, mejor dicho, no son los afrodescendientes, son africanos en general de la Costa de Marfil, fundamentalmente, vendrían acá esclavizados y en este contexto empezaría todo un proceso de inserción de una nueva mano de obra esclava, pero indiferentemente de la etnia nativa americana, sino que esta era ya la etnia africana, ¿sí? Por un lado teníamos entonces nativoamericanos, por otro teníamos africanos como fuerza y mano de obra esclava en aquel momento, ¿sí? Entonces la costa atlántica, como ya les mencionaba, se transformará en este centro justamente del comercio esclavista. Porque hay una característica importante más aquí. Los españoles, y también esto les doy como un plus, no solamente los españoles, sino también los otros imperios que colonizarían posteriormente el continente americano, también buscarían, y no serían los únicos que establecerían la esclavitud, pero establecieron la esclavitud no solo como una fuente de trabajo, sino también como una fuente de dinero. ¿Qué es lo que hacían? Vendían esclavos, es decir, muchos nativoamericanos que salieron y partieron de aquí de América, pues terminaron sus días siendo esclavos en alguna parte de Europa o otras de sus colonias, ¿sí? Y eso fue una realidad en la que se trabajó. Mucho se habla, por ejemplo, en las crónicas de Bartolomé de las Casas o Guamán Poma de Ayala, en la cual se menciona cómo habían galeones, ¿sí? Justamente aquí en la costa atlántica, puesto el Morro en el Caribe, si no estoy mal, y otro era aquí en Colombia, en la cual se fueron estableciendo grandes bases en las cuales iban galeones. Los galeones son estos barcos gigantes de aquella época en los cuales se cargaba un montón de esclavos y que se los iba llevando a otras partes del mundo para que cumplan su función de trabajo forzado, ¿sí? Pues en ese sentido, por ejemplo, existía mucho de ese proceso ahí. Por eso es que se habla de comercio esclavista, compra y venta de esclavos, ¿sí? Este fue el sitio de llegada y de distribución de los esclavos traídos de África, quienes eran vendidos y repartidos a los sitios de destino. Además de ser centro de distribución de esclavos, la costa atlántica fue un centro esclavista orientado a la producción en haciendas, a la construcción de obras públicas, las murallas de Cartagena y a la servidumbre. Sí, obras públicas fundamentalmente también nosotros podemos hablar aquí un poquito de lo que ha sido o lo que fue la realización de todo el proyecto de construcción de los principales edificios coloniales de la época, ¿sí? Por ahí nosotros ya podemos ir rastreando un poquito cómo se fue dando todos estos elementos. Como bases tenemos eso, las costas del Atlántico, tanto en el Caribe como en Colombia, pues se estructuraron como estas fuentes principales de llegada y de salida de esclavos. ¿Por qué? Porque la esclavitud no solamente fue un modo de someter a los individuos, sino también fue un modo de comerciar con los seres humanos, ¿sí? Esto es importante. Y aquí también, por ejemplo, con respecto a esta diapositiva de acá, cuando ustedes lean la base de las conquistas y claro, la explicación justamente de todo lo que se fue dando, va a haber una pregunta, por ejemplo, ahí en la evaluación que se centra en preguntar
qué otra o cómo fue, qué características nomás tenía la esclavitud. Entonces, dentro de eso les ofrecen algunas características y una de ellas es, por ejemplo, la parte de el comercio como elemento perteneciente a la esclavitud. ¿Por qué? Porque se comerciaba con seres humanos. Eso pasó y pasó realmente, ¿no? El enfoque esclavista. Vamos a ver un poquito por acá. La actividad esclavista estuvo orientada o enfocada casi exclusivamente a la explotación minera, ¿sí? Las minas, o como le llamarían, por ejemplo, en la zona de acá del Ecuador, en la parte andina, las mitas, ¿no? Por eso se crearon bastantes regimientos o cuadrillas de trabajo conformadas por mitayos, ¿no? La mita empleaba a mitayos, que eran esclavos que trabajaban en minas, sí, a la extracción de los metales preciosos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? La primera entrada en crisis, digamos, en Antioquía fue la primera región donde la esclavitud se hizo antieconómica por la crisis minera del oro para el siglo XVIII. Y por eso es que fueron los primeros en promover la manumisión de los esclavos en el país. ¿Eso qué quiere decir? Mantener, ¿no? De los esclavos en el país. Esto es que los esclavos se compraran a sí mismos, cosa muy distinta a la libertad de los esclavos que se le declararon a los pioneros, ¿no? Es importante detallar aquí una cosa. Como Colombia se transformó en uno de los ejes centrales de la llegada, digamos, de los esclavos, este mismo centro o este mismo país se transformaría pues en uno de los elementos centrales con los cuales estaría trabajando pues la parte de todo el enfoque esclavista. Cuando ellos llegan allá, sí, en Antioquía, por ejemplo, es una zona que se extrajo bastantes metales preciosos y por tanto se tenía una cuestión de esclavitud fundamental. Pero ahí mismo empezará después una crisis por esa misma explotación. Y lo que sucederá es que los esclavos, ya salía muy caro transportar a los esclavos a otra zona. ¿Qué es lo que hacía? Que ellos les dieron, digamos, la oportunidad a los esclavos de emanciparse un poquito, es decir, de mantenerse por ellos mismos, digámoslo así, ¿no? Será la manumisión, que era pues que ellos mismos compraran su libertad para empezar justamente a hacer su vida de forma independiente, ¿sí? Por eso es que muchas partes del continente americano, en especial Latinoamérica, tenemos bastante presencia de el pueblo afrodescendiente, ¿no? Conjuntamente con el indígena y los mestizos, formamos la mayor parte de la población del continente americano. Entonces, este enfoque será importante porque nos permitirá a nosotros ver cómo se va estructurando esto. Fundamentalmente, ¿qué es o hacia dónde iba enfocada la producción esclavista? Hacia la extracción de metales preciosos. Eso como un elemento central y fundamental con el cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, perdónenme. Ahí, partiendo de esto, vamos a ver el siguiente elemento que es la base de la conquista. El sistema esclavista se orientará a la explotación combinada de minas y haciendas, lo cual no solo le dio una característica especial, sino que este sistema de explotación se hizo más rentable. Cuando empieza a ser ya más rentable, tanto las minas como las haciendas, extraer los minerales preciosos, oro y plata, pero también la producción de alimentos, la producción de materiales de primer consumo, como era el alimento, en este caso el pan también, pues se trató justamente de desarrollar toda una producción en ese sentido. Imagínense lo que fue para España encontrarse con tal magnitud justamente de territorios con los cuales pues se iba o se empezó a desarrollar todo este proceso. Ahora, establecido justamente esto, le verán como comúnmente se dice la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque la mayor producción estaba acá. Tenían pues todos los elementos con los cuales se podría trabajar.
¿sí? Por eso es que se da una vinculación tanto de minas como de haciendas, porque ahí ganaban mucho más dinero y producían mucho más, ¿sí? Así tenemos que mientras la esclavitud había perdido toda su vigencia económica en el resto del país y la había hecho insostenible, sin embargo, la aristocracia esclavista seguía promoviendo guerras para mantenerlas. Es decir, mientras que en parte justamente de todo el territorio y la región, yo le he puesto país, pero es la región, justamente ya la esclavitud había perdido una vigencia económica fuerte, lo que hacía la aristocracia, lo que hacían pues los españoles pudientes, digámoslo así, era establecer guerras con las cuales pues ellos iban a garantizar la existencia todavía de la esclavitud. ¿Y qué perseguían con esto o qué pretendían con esto? Pues seguir teniendo esa mano de obra gratuita con la cual puedan ir generando todo un proceso de adquisición de bienes y recursos y que ellos, claro, no tengan que gastar mucho y ganaban el triple o el cuádruple en las inversiones que ellos hacían. Es por eso, por ejemplo, que la corona verá muy interesante las plantaciones de café, las plantaciones de cacao, las plantaciones de algodón, las plantaciones justamente de tabaco, serán ejes centrales ahí, pero no trabajaron españoles, trabajaron indígenas y trabajaron africanos, ¿sí? Por eso es justamente que se da todo este desarrollo, ¿ya? El objetivo. Como yo les mencionaba ya, si bien el enfoque era de extracción de metales preciosos, pues el objetivo era el oro, ¿no? El que motiva la conquista y que motiva también la colonización española aquí en el continente, o como se le llamó, Nueva Granada, ¿no? Era el oro la meta de las expediciones, para obtenerlo no se ahorraron ningún crimen ni esfuerzo. Ojo, aquí hay una palabra muy fuerte, crimen, ¿no? Recordarán que ellos en aquella época, cuando se iban estableciendo estos elementos, era puntual el hecho de que, claro, la vida de un esclavo no valía absolutamente nada. Sí, de hecho se reconsideraba mucho si debían sacrificar un caballo, pero no se reconsideraba en absoluto nada cuando se trataba de sacrificar a un esclavo. Eso puntual, no había ningún elemento de conciencia ahí. En prosecución de este famosa, y aquí les he puesto yo este elemento que era el sueño de los españoles, encontrar el Dorado, ¿no? Esta mítica ciudad hecha 100% de oro en la cual pues se suponía que ellos iban a encontrar riquezas y un sinnúmero de cosas. Hasta el día de hoy no se ha encontrado. Pero con eso justificaron justamente este elemento de violación de derechos y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron o cómo se fueron desarrollando? Que ellos recorrieron los países y la región de sur a norte y de oriente a occidente hasta que por fin entendieron que para poder conseguir el oro tenían que sacarlo de las minas y de los aluviones. Pero ojo, aquí viene también esta parte. Para estructurar todos estos elementos o toda esta estructura de explotación. Perdón, chicos, está haciendo frío abismal por acá. No iban a ser los españoles los que iban desarrollando este proceso, para nada, sino que eran los indígenas, los esclavos, los que iban desarrollando todo este proceso, ¿sí? Entonces, claro, ellos dirían, bueno, no encontramos el famoso dorado, claro, era lógico, pero vamos a extraer la mayor cantidad de oro. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy bien, pusieron a trabajar a los esclavos en todo este proceso de minas. Entonces, para eso, exterminaron a millones de indígenas y después trajeron millares de negros como esclavos. Eso es uno de los puntos fundamentales a entender. El proceso o todos los procesos españoles que se fueron realizando requirieron de mano de obra externa. Y esa mano de obra lo que hizo fue ir restableciendo el proceso de desarrollo de extracción de metales preciosos para que sea llevado a España. Entonces, muchos de ellos fueron sacrificados, miles de ellos fueron sacrificados, y cuando ya la mano de obra indígena, la mano de obra esclava indígena, ya no pudo más, pues lo que empezaron a hacer es a comerciar, ¿no? Y compraron ahora esta vez esclavos negros para empezarlos a hacer trabajar en las minas de acá del continente americano. Y eso fue un crimen
justamente de lesa humanidad, ¿no? Pues, la violación de derechos a más no poder. Aquí nosotros vamos a ver dos elementos importantes, ¿sí? Centrales dentro de este análisis y cómo nosotros lo vamos viendo y lo vamos a ir interpretando. Por un lado, la corona española estableció para la Nueva Granada un régimen económico tributario con base en la minería esclavista. ¿Qué quiere decir esto? Que a más justamente de la extracción de metales preciosos, lo que hacía la corona española era cobrar impuestos o rubros a los que estaban encargados de la explotación en aquel sentido. Esto a posterior va a crearles un sentido de inconformidad y por eso vendrá justamente la parte de la revolución, de la independencia, ¿no? Pero esa es ya otra historia. Ahorita, justamente lo que estamos viendo es cómo la corona española hizo uso y abuso justamente de las fuentes económicas que tuvo en aquel momento. Entonces, lo que hace la corona española es establecer para esta Nueva Granada, ¿no?, un régimen económico tributario con base en la minería esclavista, principalmente del oro. La importancia que para la corona española y para el virreinato mismo tenía la explotación minera del oro fue importantísima. ¿Por qué? Porque de ahí partió justamente todo el desarrollo que tendría justamente España como un elemento fundamental dentro de los gobiernos del mundo, sí, la corona española. No deja de ser importante, es un reinado, fundamentalmente sí, pero se ha sostenido gracias al continente y a las riquezas americanas. Esa es una realidad. Si a veces España es muy cruel en sus relatos históricos con nosotros, cuando nosotros hemos sido, pues los que levantamos toda la economía española. En este contexto, por ejemplo, los legados históricos importantes son el sistema, por ejemplo, de comercio internacional, el sistema de encomiendas, tenemos también la parte como una herencia histórica, el mestizaje, tenemos también la parte de la introducción de una nueva clase social aquí en el continente americano, sí, no me gusta mucho hablar de razas porque a veces es como que muy feo rendir ese denominativo, no, pero estuvo ya los descendientes afroamericanos aquí estableciendo todo un proceso también de estructuración social y con una lucha propia, dicho sea de paso, lo mismo que nos pasó a los indígenas, lo mismo que pasará con los mestizos, sí, que ambas luchas las hemos planteado desde ahí, sí. Y es interesante cómo todo va a girar en torno al oro. Y es tal vez uno de los elementos con los que tanto la corona caerá, como también la parte, pues, de las colonias americanas se levantarán. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empieza este proceso de conquista, cuando empieza este proceso de esclavitud y de extracción, lo que sucede es que empieza a darse un proceso ya más puntual del desarrollo del proceso esclavista. Y como se enfocaron tanto en el oro los españoles, despreocuparon otros centros o otras formas de buscar o obtener recursos que de tal forma no llegaron a explotar absolutamente nada más. Entonces, y eso fue uno de los elementos que creó pues todo un proceso también de inconformidad con respecto a cómo se estaban llevando las cosas, ¿no? Luego los grupos esclavistas serían liberados y empezará todo un proceso de readaptación o reorganización en torno de este sentido de pertenencia de estos elementos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver claramente ahí ese juego, digamos, de roles que fue llevando, desarrollando pues la corona española. Oficialmente la esclavitud de los indígenas no fue abolida por la corona española hasta 1530. Imagínense, es un proceso sumamente extenso y sumamente largo. Pero la condición de servidumbre establecida para los indígenas, aunque comparativamente más benigna, tampoco estuvo muy alejada de lo que era la explotación esclavista. ¿Sí? Con esto, ¿qué queremos decir? Que también uno de las herencias que nos dejó justamente fue este elemento de la servidumbre, ¿no? ¿Qué es estos elementos? Que claro, nosotros teníamos ahí un elemento de que sí, bueno, y a los esclavos, etcétera, pero el esclavo dice, ya me dan la libertad y ahora ¿de qué vivo? Fue un esclavo, es decir, vine por la fuerza, ni siquiera fue bajo mi voluntad.
me hicieron trabajar en lugares y muchas veces incluso no terminaban bien de salud, terminaban mal. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, un elemento importante era la servidumbre. Claro, ya garantizaban algunas cosas, pero no era un elemento como tal de reconocimiento, pues, de los derechos, ¿sí? Entonces, servidumbre y esclavismo como que estaban por ahí. Además, perdón, en reemplazo de la esclavitud masiva de indígenas, se estableció para ellos el trabajo forzoso de la mita, lo que yo les comentaba, ¿no? El trabajo en las minas, el famoso mitayo, a través de la cual 1 de cada 7 indígenas debía trabajar un año en las minas de oro y plata. Sí, entonces imagínense cómo fue este modelo de explotación, cómo fue todo este sistema tan cruel, tan venido justamente a menos en un proceso de reconocimiento de derechos. Y lo que se hizo ahí no es digno de reconocimiento. Por el contrario, es digno de estudio, de análisis y de crítica sobre todo, porque eso no puede volver a suceder, ¿sí? Cuando ya empieza a darse todo este proceso de esclavitud, nos vamos dando cuenta de que, claro, el objetivo de los españoles era un objetivo económico muy grande, superar las falencias que tenían, pero también superar a sus otros rivales con los cuales, pues, pretendían o tenían, digamos, una carrera por ser el mejor imperio en aquella época, ¿sí? Entonces, claro, la carrera por la conquista, la carrera también por la extracción de oro, la carrera por todos los elementos con los cuales nosotros hemos ido viendo aquí que ha sido o se ha denominado el sistema de esclavitud, pues ha tenido un antes y un después en ese contexto. Y eso fundamentalmente ha marcado cómo se ha ido dando todos los procesos de conquista en la región o en el continente americano. Ninguno fue condescendiente, todos fueron trabajos forzosos enfocados justamente en la parte de la extracción de minerales y en la generación o extracción también de materias primas. Ese contexto en el cual irán desarrollándose, pues permitirá el establecimiento de algunas características importantes o de herencias importantes. Como nosotros hemos visto, pues la cuestión de la servidumbre, la cuestión de la estructuración social, ¿sí? Dentro de eso también algo interesante es, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros, no sé si ustedes se ubican en el Valle de Chota, fundamentalmente muchas grandes glorias de nuestro fútbol, incluso parten de ahí como su hogar. Ha sido uno, por ejemplo, de los elementos o los asentamientos de los afrodescendientes en torno justamente a este proceso de esclavitud. De hecho, si no fuera por la esclavitud, aquí en el continente americano no existiría la raza negra, ¿sí? No existiría justamente este elemento, sino lo que existiría mayoritariamente sería pueblos indígenas, mestizos en su mayoría, que seríamos los que poblemos justamente el continente, pero como tal no existiría. Otro legado importante ha sido también, por ejemplo, la cultura afro, fundamentalmente. Sí, a veces se invisibiliza estos elementos, pero no. También los elementos culturales, que está la música, está el arte, sí, está la pintura, que son variadísimos. Yo les recomiendo aquí en el Museo del Banco Central hay un elemento en el cual pues ustedes pueden ver una fase de todos los aportes y herencias afrodescendientes que se han ido dejando y han permanecido, ¿sí? Estrategias, por ejemplo, de trabajo de la tierra, herramientas también han sido fundamentales en ese contexto y eso es un poco la orientación hacia donde nosotros vamos o qué es lo que vamos a hacer, porque allá está el trabajo fundamental de analizar e ir entendiendo cómo se fue dando el proceso de esclavitud. Recuerden, ya los esclavos liberados, sean africanos, sean nativoamericanos, tenían que encontrar ahora un sitio en su propio territorio, pero ya con una cultura y una organización diferente, porque la cultura y organización que ellos tenían ya no era la misma. Los españoles habrían instaurado ya otro sistema con el cual ellos iban a estar trabajando. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales a entender. La esclavitud, por tanto, en el continente americano incluso llevaría años, ¿sí? Entonces, eso es una de las características fundamentales. Después ya cada país empezará con un proceso de abolición de la esclavitud en época republicana y claro, nosotros también no seríamos la excepción
Por eso con Urbina tendríamos pues todo este proceso de abolición de la esclavitud y implementación también de los derechos de todos los ciudadanos. Sí, los esclavos en aquella época tampoco eran reconocidos como esclavos, sino eran objetos de trabajo. Lastimosamente, hay que decirlo así, era una realidad muy cruel para ellos y claro, la vida, como yo les decía, de un animal, de un objeto, valía más incluso que la de los esclavos en aquella época. Un trato muy cruel, una realidad muy difícil con la cual se tenía que ir trabajando. ¿Ya? Vamos a ver. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan sobre estos elementos? Cuéntenme un poquito. ¿Estamos claros en esto? ¿Estamos claros en el contenido también? ¿Qué dicen ustedes? Sí, entiendo por el silencio que no hay algún elemento importante con el cual nosotros vayamos a tropezar por ahí. Sí, en esta parte justamente estos dos elementos que nosotros hemos visto, que ha sido la esclavitud y su herencia, y también pues mejor dicho, la esclavitud y su herencia como un elemento fundamental, y por otro lado, la parte también de las instituciones de la conquista, son temas muy amplios con los que nosotros podemos ir trabajando. Sí, yo la anterior semana les ofrecí enviar el material que nosotros vimos, trabajamos. Lastimosamente por algo se me borró, no pude enviarles, pero he reconstruido ese material para poderles volver a enviar a ustedes con las fuentes también necesarias para estos procesos. Entonces, el día de hoy yo voy a estar enviando al centro para que lo carguen al Drive y ustedes puedan irlo revisando. Este es un elemento fundamental con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Por otro lado, en estos dos casos o en estas dos presentaciones sucede lo mismo que sucedió, por ejemplo, en la clase anterior. Son elementos muy amplios, muy grandes, como para abarcarlos justamente solo en una presentación. Lo que voy a hacer es también enviarles pues algunos elementos con los cuales ustedes van a tener que revisar e ir estudiando estos contextos que estamos nosotros trabajando aquí, ¿sí? Entonces, no es, créame, no es nada del otro mundo cuando nosotros ya vamos entendiendo cómo se va dando estos procesos, cómo se va desarrollando y de qué forma nosotros vamos estructurando pues esta visión de todos los procesos que se han venido dando hasta ahora, lo que hemos venido analizando, ¿sí? Entonces, eso como elemento importante y de indicación también a ustedes para que puedan irlo desarrollando, ¿ya? Eso entonces, chicos, yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Hoy hemos terminado un poquito antes, no vamos a ir con actividad esta segunda porque ya nos quedaría tiempo, pero alguna pregunta, alguna inquietud que les quede a ustedes tal vez de este contexto. ¿No? Ok. Entonces, con eso vamos a ir cerrando. Sí, la siguiente clase tenemos ya actividad. También dentro de esto vamos a estar trabajando la parte de trabajo y sociedad. Sí, vamos a entrar con lo que es feriado bancario, dolarización y migración. Y esos sí son elementos un poquito más actuales y densos con los cuales yo les pido pues ustedes tengan una visión ya un poquito más amplia de esos contextos. Si pueden, y esto ya está un poco más actual a lo que ustedes han ido estudiando, revísenlos, véanlos nada más, sí, para entrar con todo acá. Mientras ustedes hagan más preguntas, es mucho mejor porque así van a garantizar pues el desarrollo pleno de estas actividades o de estos elementos de trabajo, ¿sí? Con eso entonces vamos a arrancar un poquito, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, yo me despido y nos estamos viendo entonces la siguiente clase, ¿sí? Un abrazo grande, chicos, cuídense. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias a Ya, luego. ustedes, que les profe, vaya muy muchas bien. gracias, Nos hasta vemos, luego. chicos. Chau, chau, Pedrito, nos vemos. Cuídense mucho.